Mira, yo creo que el cambio se va presentando a medida que uno lo va necesitando. Yo recuerdo que cuando empecé a emprender, lo primero que buscaba financieramente era tener lo mismo o un poquito más de lo que me daba mi empleo. Ajá. Pero luego, cuando te vas dando cuenta que tu relación con el dinero siempre aspira a más, y mucha gente tiene conflictos con eso porque piensa que es algo banal, que es algo mezquino, ambicioso, etcétera, hay un montón de adjetivos que se le asocian a querer más dinero, pero cuando uno va creciendo en la vida normalmente necesita más oportunidades y Ujú. esas oportunidades van a venir gracias a más dinero. No es raro saber que si una persona tiene más dinero va a tener más opciones y eso es lo que una persona debería empezar a buscar con este crecimiento financiero. Entonces, por eso digo que va como por etapas. Al principio, muchas personas quieren encontrar X cantidad de dinero por una, no sé, expectativa, pero luego ya vemos que cuando vamos creciendo, tanto como personas, como negocio o en cualquier ámbito de la vida, necesitamos o queremos más oportunidades y es ahí cuando nosotros nos enfrentamos a esta relación con el dinero que tenemos que trabajar. Dentro de un emprendimiento hay tres grandes patitas, por así decirlo, de la silla. Que una cosa es el mercado en el que tú te estás metiendo, o sea, entender, si tú tienes una panadería, entender de lo que es la panadería. Otro lado es entender de las finanzas, dígase finanzas y marketing al mismo tiempo. O sea, Ah, una cosa es ser muy bueno en lo que hago y otra cosa es cómo lo vendo. Y que ese dinero que me está entrando yo lo pueda administrar bien porque si no también no va a ser rentable. O sea, como negocio siempre queremos que nuestro negocio, valga la redundancia, nos dé utilidades, o sea, nos quede dinero en el bolsillo y eso es primordial entenderlo. Saber que no solo somos emprendedores porque hacemos algo, sino porque también somos dueños de negocio porque estamos administrando ese negocio. Y por último es la mentalidad. Porque yo siento que un negocio crece tanto como crece el dueño cuando crece no de tamaño, sino crece su mentalidad. ¿cuándo yo tengo que soltar un negocio o una idea de negocio y avanzar para poder cumplir con mis metas financieras? Buenas, buenas, mi gente bella. Estamos aquí en el sexto episodio de Así lo creo podcast, por supuesto, en Kila Café. Y no estoy sola. Tampoco estoy medio acompañada. No, no, no. Tengo una compañía entera. Hoy estoy junto a Nati y Jaime. Nati, bienvenida. Muchas gracias. Jaime, bienvenido. Un placer estar aquí contigo. Miren, yo les quiero decir que esto es un precedente que yo estoy marcando el día de hoy porque este par de chilenos hermosos no viven aquí. No, son de Andorras, o están en Andorra, son de Chile, pero viven en Andorra. Así que ha sido un desafío, pero lo hemos logrado. Hoy están aquí conmigo en Así lo creo. Gracias, chicos. Muchas Gracias a gracias ti a por la ti. invitación. Queremos también decirles un poco por qué ellos me están acompañando el día de hoy. Resulta que en las redes sociales ustedes me pidieron hablar de finanzas, así que voy a hablar o les voy a decir que el título de este podcast es ¿Cómo manejo mis lucas sin morir en el intento? Y para eso un par de expertos. Y cuando digo expertos lo digo en serio. Nati y Jaime son los fundadores de Realizados y además de eso son los creadores de la primera plataforma online de educación financiera en Chile. No estoy hablando de gente que no sabe manejar lucas, ¿ah? Estoy muy contenta de tenerlos a ustedes acá, de que podamos tener este espacio para explicarle tantas cosas a las personas. Así que comencemos. Comencemos diciendo, ay Dios mío, a mí me da como preocupación, porque a mí como emprendedora desde un inicio me costó mucho el tema de las finanzas. No me enseñaron educación financiera. Y creo que no soy la única. Creo que a ninguno de nosotros, por lo menos en la generación de millennial hacia atrás, le prestaban atención a educarnos financieramente. Y eso fue un arrastre que hemos traído y que aunque queramos emprender, siempre nos juega en contra el momento de organizarnos, de saber en cómo invertir, de no comerme mi ganancia con respecto a lo que me va a costar lo que estoy comprando, tantas cosas, chicos. Y quiero comenzar justamente por allí. ¿Por qué Nati y Jaime un día dijeron, vamos a hablar de finanzas? Basta. Nati. Mira, tienes mucha razón con que nunca nos educan con el tema de finanzas, en especial para nosotros. De hecho, yo vengo de una carrera ligada a las finanzas. Ok. Soy contador auditor y a pesar de eso, nunca se me dijo cómo tenía que manejar mis finanzas o cómo podía yo llevar un negocio al éxito. Al final, yo aprendía términos financieros que no sabía cómo aplicar a la vida cotidiana. Entonces, ese dolor
nos empezó a ambos, porque teníamos insatisfacciones laborales, que decíamos, no sabemos cómo sortear, o sea, estamos casi condenados a permanecer en un empleo toda la vida por una paga que nos alcanza para fin de mes y ya está. Y cuando empezamos a educarnos financieramente, nos dimos cuenta que había otro camino del que nadie nos habló. Y no podíamos creer que fuera así. Así que partimos primero con un blog que luego se transformó en una plataforma precisamente porque no éramos los únicos que querían saber más acerca de la educación financiera que tanto nos hacía falta. Qué genial que lograron hacer esto porque yo creo que era justamente lo que hacía falta. Ujú. Como que decir, mira, yo estoy aprendiendo y estoy entendiendo esto y necesito que la gente lo sepa. Así es. Ahora bien, ¿en qué se enfocan? Porque hay tantas cosas en el tema de las finanzas, ¿no? Pero hay muchas preocupaciones también en los emprendedores. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron esas preocupaciones, Jaime, que ustedes dijeron, esto se repite, esto se repite, esto se repite? Hablemos de esto, por favor, eduquemos en función de esto. Mira, lo primero que nos enfocamos o que intentamos enfocarnos fue en inversiones. Ok. Partimos con inversiones inmobiliarias, hoy en día estamos más con inversión en acciones y nos dimos cuenta que cuando queríamos enseñar de inversión, en este caso, la gente llegaba con muchas ganas, pero con poca economía estable. O sea, venían con algunas preocupaciones, con algunos errores que habían cometido en el pasado. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que ir un paso más atrás y empezar a hablar de finanzas personales. Una vez que ya teníamos saneadas las finanzas personales, podíamos comenzar a invertir. Y en ese proceso, como nosotros también éramos dueños de negocio, se abrió otra línea de negocio que era las finanzas para emprendedores. Porque también nos dimos cuenta que muchas personas tienen muy buenas ideas para ejecutar, son muy buenos haciendo a lo que se dediquen, pero el tema financiero siempre va a estar ligado con los negocios. Y la estadística es bastante mala, por así decirlo, con los emprendedores, porque dice que solo 1 de cada 5 emprendimientos llega al quinto año. Y el problema es que de ese 80% que no llega al quinto año, la gran mayoría es porque tienen problemas con su flujo de efectivo. Entonces dijimos, aquí tenemos que hacer algo para ayudar también a los emprendedores a que esto no suceda, a revertir esta estadística y que ojalá haya muchos más emprendimientos en el mundo porque realmente sentimos que eso aporta y ayuda mucho. Me encanta, me encanta. Y por esas razones que ustedes están hoy aquí, porque hoy me van a contar todo, no se van a quedar con nada. Además, les quiero decir que tengo preguntas que me hicieron en las redes sociales para ustedes. ¿Están preparados para eso? Sí, preparadísimos. Pues muy bien, entonces hablemos un poco de esta parte de cambio de mentalidad. Primero quiero hablar de eso, porque yo creo que no podemos hablar de dinero si no hablamos de cambio de mentalidad. Esa mentalidad de ese clic que pasa en algún punto donde ya la educación financiera nos está haciendo efecto y soltamos la mentalidad de escasez para tener una mentalidad de abundancia, donde ya no pensamos chiquito, poquito, no se puede y empezamos a decir, no, ya va, con esto que tengo puedo hacer tal cosa. Me gustaría que comenzáramos hablando de eso, cambio de mentalidad, Nati. ¿Cómo hacen para poder transformar la mente? Me refiero al emprendedor que nos está viendo y cómo ustedes nos ayudan también, ¿no? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo hacemos ese cambio? Mira, yo creo que el cambio se va presentando a medida que uno lo va necesitando. Yo recuerdo que cuando empecé a emprender, lo primero que buscaba financieramente era tener lo mismo o un poquito más de lo que me daba mi empleo. Ajá. Pero luego, cuando te vas dando cuenta que tu relación con el dinero siempre aspira a más, y mucha gente tiene conflictos con eso porque piensa que es algo banal, que es algo mezquino, ambicioso, etcétera. Hay un montón de adjetivos que se le asocian a querer más dinero. Pero cuando uno va creciendo en la vida, normalmente necesita más oportunidades. Y esas oportunidades van a venir gracias a más dinero. No es raro saber que si una persona tiene más dinero va a tener más opciones. Y eso es lo que una persona debería empezar a buscar con este crecimiento financiero. Entonces, por eso digo que va como por etapas. Al principio, muchas personas quieren encontrar X cantidad de dinero por una, no sé, expectativa, pero luego ya vemos que cuando vamos creciendo, tanto como personas, como negocio, o en cualquier ámbito de la vida, necesitamos o queremos más oportunidades y es ahí cuando nosotros nos enfrentamos a esta relación con el dinero que tenemos que trabajar. Sí, bueno, yo no quiero decirles así como a nivel promocional, pero sí, te los voy a promocionar. Hay un capítulo del podcast que habla de la falsa humildad con respecto al cambio de mentalidad. Así que vayan a ver el episodio 2 para ver eso que Nati estaba conversando, que me parece bien interesante, porque ¿cómo tengo yo
esa valentía de invertir si no tengo ese cambio? ¿Cómo hacemos eso? No podríamos, ¿verdad, Jaime? No se podría. Cuando yo decido invertir, qué tiene que haber en mi haber para decir esto es lo que voy a hacer? Voy a invertir, voy a tener este negocio, me voy a lanzar con esto. ¿Cuáles son esos aspectos previos? Yo creo que dentro bueno, esta es mi manera de ver las cosas. Dentro de un emprendimiento hay tres grandes patitas, por así decirlo, de la silla. Que una cosa es el mercado en el que tú te estás metiendo, o sea, entender, si tú tienes una panadería, entender de lo que es la panadería. Otro lado es entender de las finanzas, dígase finanzas y marketing al mismo tiempo. O sea, una cosa es ser muy bueno en lo que hago y otra cosa es cómo lo vendo. Y que ese dinero que me está entrando yo lo pueda administrar bien porque si no también no va a ser rentable. O sea, como negocio siempre queremos que nuestro negocio, valga la redundancia, nos dé utilidades, o sea, nos quede dinero en el bolsillo y eso es primordial entenderlo. Saber que no solo somos emprendedores porque hacemos algo, sino porque también somos dueños de negocio porque estamos administrando ese negocio. Y por último es la mentalidad. Porque yo siento que un negocio crece tanto como crece el dueño. Cuando crece no de tamaño, sino crece su mentalidad. Hay distintas fases de la mentalidad. Entonces a veces uno parte como más pequeñito y el negocio va a ser pequeñito. Cuando uno empieza a avanzar en este camino de la mentalidad, de ir desbloqueando nuevos niveles, es cuando el negocio realmente empieza a crecer. Entonces al final los tres van de la mano porque yo puedo tener una mentalidad muy buena, pero si mi negocio no me da utilidades, no sirve para nada. Puedo tener buenos conocimientos sobre finanzas, buena mentalidad para el negocio, pero si no entiendo en lo que me estoy metiendo, tampoco voy a crecer. Entonces tengo que tener estas tres áreas bien equilibradas e irlas trabajando en medida que el negocio va avanzando. Eso me parece maravilloso. Me recordaste incluso, Jaime, la ley del tope, de las 21 leyes irrefutables del éxito de John Maxwell, que él dice, la ley del tope quiere decir que si tu negocio es muy bueno, pero tu mentalidad no, se va a topar con tus resistencias y no vas a poder avanzar. Y a veces tú eres muy bueno, pero resulta que el negocio no da para ese crecimiento y tienes que aprender a soltarlo. Esto que voy a hablar es la parte delicada a la que no le gusta a ningún emprendedor. ¿Cuándo yo tengo que soltar un negocio o una idea de negocio y avanzar para poder cumplir con mis metas financieras? Esto Es ruda, ¿eh? La pregunta. es ruda porque yo creo que tiene que ver con dos aspectos. Financieramente normalmente se definiría un presupuesto y se diría, mira, si tú no llegas a este punto, o sea, te gastas X cantidad de dinero y dices hasta acá, listo, se intenta o se pivotea la idea o se vuelve atrás, etcétera. Pero eso es desde el ámbito financiero, porque también está el ámbito emocional del emprendedor, Tantísimo. que es la pasión por lo que uno hace. Y eso, créeme que puede más que cualquier presupuesto. Entonces, yo una vez escuché cuando estábamos recién comenzando de alguien que dijo que no se nacía emprendedor, el emprendedor se hace. Y también dijo que no habían ideas malas, sino que habían faltas de vueltas de tuerca. Entonces, cuando a nosotros nos apasiona algo, podemos quizás con cualquier presupuesto, van a salir ideas. Y normalmente esto suele pasar casi en 100% de los casos, por eso se dice, quema tus botes, cuando nosotros estamos por terminar agotando ese presupuesto, salen las mayores ideas, sale esa creatividad que no había aparecido quizás por meses a relucir para dar esa vuelta de tuerca que necesita el emprendimiento para empezar a crecer y avanzar. Entonces, tenemos estas dos lados. El primero, el área financiera, que es muy importante tener una base para saber hasta cuándo puedo dar para no seguir endeudándome o caer en malas prácticas financieras. Y por otro lado, también estas ganas y esta pasión para tener esta creatividad despierta, para darlo todo, para en el fondo involucrarte al máximo y dar lo mejor por lo que quieres hacer, por lo que te apasiona. Y ahí me acabas de dar digamos que recordé a alguien de las personas con las que tengo alianzas comerciales y que además es mi amigo, que es Carlos Rodríguez, el que ha hecho estas poleras que ustedes siempre ven y además mis logos, porque Carlos es diseñador. Y muchas personas tienen como justamente una patita de algo, ¿no? Yo soy financiero, pero Carlos dice, ok, yo soy diseñador, sin embargo, yo puedo asesorar para que otras personas tengan una marca clara, pero también puedo diseñar logos, pero también puedo hacer diseños de poleras, pero también puedo trabajar para alguien, hacerle paquetes gráficos para marketing. Es decir, en función de esto, a lo que voy es, no necesariamente tengo que cerrar el negocio, no necesariamente tengo que decir, no, esto no funciona, sino que eso que tú dices, la vueltica de la tuerca. ¿Por qué cosas me pueden pagar dentro de mis talentos, dones, habilidades y lo que me apasiona en mi modelo de negocio?
En ocasiones no lo estamos viendo. ¿Qué podemos hacer para ver las ideas? ¿Qué podemos hacer para ver cómo rentabilizar cuando el ánimo está abajo? Cuando yo digo, ¿sabes qué? Es que nada funciona, ya no estoy vendiendo. Vendo café y las tazas de café no se me venden. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer cuando el ánimo no acompaña y las ideas no vienen? Vale, te voy a responder esa pregunta, pero voy a ir un pasito más atrás porque no se puede se puede, pero creo que es mejor ponerle cabeza, estrategia a las decisiones antes de pasar a la acción así como a tontas y a locas. En temas de finanzas de negocio hay algo que nosotros categorizamos como los ladrones de dinero y los ladrones de tiempo. El ladrón de dinero es ese producto o servicio que finalmente tú estás perdiendo dinero y no te has dado cuenta. Quizás estás vendiéndolo bajo el precio de mercado. Y el ladrón de tiempo es ese que, por culpa del producto o servicio que tú estás vendiendo, quizás te está quitando tanto tiempo que no te deja enfocarte en los que son realmente que te generan la utilidad máxima, quizás los más rentables. O sea, una vez que uno determina eso, tenemos dos caminos. El primero es tratar de darle la vuelta a esos ladrones de tiempo o de dinero para hacerlos más rentables. O el otro camino es decir, ¿cuáles son mis servicios estrella? Y potenciar eso. Ahora, cuando nosotros tenemos eso, un ejercicio que nosotros les damos siempre a nuestros clientes sobre finanzas de negocios, es hacer una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es algo muy, muy simple, pero que a veces no nos damos el tiempo de hacerlo. Y es darse media hora donde uno empieza a volcar en un papel, sin cuestionar si la idea es buena o mala, cómo puedo mejorar algún producto o servicio. Uno lo puede enfocar, lo puede hacer solo, o sea, toda la lluvia de ideas enfocado al negocio completo, o puedo ir haciéndolo por producto o servicio. Entonces digo, mira, para mí el café era importante, entonces estoy haciendo, por ejemplo, no se me venden las tazas de café, ¿qué puedo hacer? Entonces digo, empiezo a poner una lluvia de ideas. Cualquier idea, cualquiera. ¿Por qué? Exacto, porque luego es donde uno evalúa y a veces se mezcla esta idea con esta, y ahí creo realmente mi nuevo producto o servicio, y así es como uno empieza a innovar, porque al final la innovación no es necesariamente crear algo nuevo de cero, sino que es tomar de distintos sitios ideas, incluso de otros rubros. Si eres cafetería, puedes ir quizás a ver a un gimnasio, qué hacen los gimnasios para traer ideas y aplicarlos a tu negocio. Sí, a veces nos encasillamos con el rubro y si alguien del mismo rubro no hace eso, entonces yo creo que esas son las únicas cosas que puedo observar. Miren, les voy a dar dos premisas. A ti te voy a dar una y a ti otra. Y ustedes me van a decir qué opinan de eso. Ujú. ¿Bien? Vale. Ok. Equivócate rápido y barato. Equivócate rápido y barato. Creo que sí, estoy de acuerdo con esa premisa, precisamente porque donde nosotros más aprendemos es con la experiencia. O sea, ya se sabe que si tú lees un libro es sumamente inspirador, pero en realidad no te llevas el aprendizaje y probablemente ese aprendizaje se va a borrar muy pronto. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia, en especial cuando es equivocada, nos queda en la retina, nos queda para siempre en la memoria. De hecho, nosotros tenemos un curso y siempre a nuestros alumnos les decimos: pregunten o contesten nuestras preguntas cuando hacemos alguna pregunta abierta, aunque no sepan la respuesta. ¿Por qué? Porque si se equivocan, van a aprender. Sí. No estábamos buscando de ellos la respuesta correcta, sino que mejorar su experiencia de aprendizaje. Me encanta. Voy contigo. Enamórate del problema que resuelves y no de la solución que entregas. Totalmente. A ver, para mí, a veces nosotros queremos ofrecer o meter a la fuerza en el mercado una solución porque creemos que es la mejor. Pero yo siento que lo ideal es siempre escuchar qué es lo que quiere la persona, y para eso hay que enfocarse más en el problema que en la solución. ¿Qué le está pasando a esa persona o a esa empresa? Porque tú puedes dar también servicio a la Ajá. empresa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo está el mercado hoy en día? Y en función a eso, escuchar el feedback y a partir de ahí empezar a crear nuevas soluciones. Entonces, cuando tú entiendes muy bien el problema, entiendes muy bien a la persona que está detrás, y todo va a ser mucho más simple. Vas a poder vender más fácil tus productos o servicios y vas a poder crear productos y servicios más adaptados a ese cliente. Me encanta. Bueno, ahora sí nos vamos a meter más en el tema de las lucas, el dinero. Y para eso hay varias preguntas que yo tengo aquí. Ujú. Y yo se las voy a hacer a ustedes, porque imagínense, yo las pedí y la gente de verdad que se puso creativa, o más que creativa, dijo lo que le preocupaba. Así que yo las estoy buscando en este momento, porque yo se las voy a leer. Vamos para allá. Aquí estamos, entonces. Taratatán. Ajá, ajá, ajá. Listo. Bien. ¿Cómo ordeno mis finanzas siendo una asalariada?
¿Para mí? Para ti, Jaime. Vale, a ver, las finanzas personales no tienen secreto, ¿vale? Tienen distintas estrategias, pero no hay nada que uno diga, mira, si yo te digo este secreto, entonces de aquí para adelante vas a poder ahorrar como todos los meses el 50% de tu sueldo. No. Para mí, la estrategia que más resultados da, cuando tú eres una asalariada, por lo tanto, tienes un ingreso recurrente bastante confiable, o sea, que siempre uno espera que te llegue, es hacer un orden sobre lo que tú gastas versus la felicidad que te da cada uno de esos gastos. Qué poderoso eso que acabas de decir. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos hay que recortar gastos, porque claro, si no llego a fin de mes, mi primera opción es tengo que gastar menos. ¿Pero en qué? Y ahí es donde vienen los problemas, porque a veces empezamos a gastar en lo que creemos que es menos necesario, pero es a veces eso que es menos necesario lo que más felicidad te aporta. Por ejemplo, el contraejemplo que siempre usamos nosotros es el café por las mañanas. Hay veces que personas dicen, mira, recorta el café por las mañanas porque te ahorras X cantidad de dinero en un año. Sí, súper bien, y es verdad, numéricamente da. Pero hay muchas personas que ese café por las mañanas le da la vida. O sea, despiertan de otra manera, encaran el día de otra manera, entonces a veces no es bueno reducir ahí. Y quizás, no sé, por ejemplo, tienes contratado un servicio de streaming que no ves nunca porque no tienes tiempo y por ahí puedes descontar. O cualquier otro. Entonces, acá no hay gastos buenos ni malos, eso siempre lo decimos nosotros, sino que hay gastos que son más prioritarios para ti y otros que son menos prioritarios. Pero en función a qué se prioriza, en función a la felicidad que te aportan. Y ahí va a ser mucho más fácil bajar gastos porque no vas a sentir que te estás apretando el cinturón y que estás como en economía de guerra. Claro, y es justo eso lo que dices al final, la economía de guerra. Yo siento que me reprimo tanto que al final no me funciona ordenar mis finanzas porque me genera incluso resistencia. Siento que me estoy autocastigando cuando yo... Y entonces empiezan las frases, es que yo trabajo mucho, yo me lo merezco. Para eso trabajo. Sí. Y terminamos haciendo una cantidad de locuras con nuestro dinero. Sí. A mí me se El ríe famoso porque- efecto rebote que le el llamamos nosotros. efecto rebote, totalmente. Por aquí me dicen, ¿cómo hago para emprender y organizarme? Es decir, soy asalariada, pero ya no quiero seguir siendo asalariada. Pero no me ordeno y tengo una idea de negocio y no sé cómo empezar a que de verdad yo pueda ejecutarla y que esto pueda ser una realidad para mí. Y creo que esta pregunta la hizo una chica, pero yo creo que es una pregunta que se está haciendo mucha gente. Nati, esta es para ti. Sí, la verdad es que muchas personas quieren emprender y normalmente lo hacen base a la intuición. Entonces, creo que eso es lo que ha provocado los mayores desastres en el emprendimiento porque mata muchos sueños. Entonces, para que eso no suceda, es muy importante prepararse para emprender. ¿Qué es prepararse? Tener lo que nosotros denominamos como un fondo de tranquilidad que nos permita emprender desde una energía mejor y no desde la urgencia de emprender. Entonces, si yo tengo la suerte de hoy día estar asalariada y poder ahorrar gracias a una buena organización financiera, como decía Jaime, buenas prioridades, yo, en ese caso sería mi prioridad, mi emprendimiento, porque es algo que quiero hacer. Entonces lo reservo como primera opción. De eso se refería Jaime con priorizar. Entonces, si ya tenemos esa priorización, podemos ahorrar. ¿Pero para qué ahorraremos? Para eso, para tener un fondo de tranquilidad que a mí me permita emprender desde otra energía. Y ese fondo de tranquilidad puede ser variado dependiendo de cada persona. Hay personas que el fondo de tranquilidad, y fíjense en la palabra, es tranquilidad. A mí me tiene que dejar Me encanta. tranquila. Entonces, yo me puedo sentir tranquila con 6 meses de gastos. Entonces, con eso yo ya estoy tranquila para emprender y voy desde otra energía. Hay personas que dicen, no, yo no emprendo con menos de 1 año de gasto. Vale. Entonces, aquí uno tiene que ir aquilatando con cuánto se siente bien. Y esa es la preparación. Pero por otro lado, también está el enfoque correcto de los gastos. Esto de equivócate rápido y equivócate barato también tiene que ver con el ámbito del emprendimiento. Porque muchas personas se preocupan de detalles que en realidad al cliente no le importa. De hecho, tiene que ver con la otra Totalmente. premisa que comentaste, Odette, porque tiene que ver con ¿de qué me enamoro? ¿De mi solución o del problema? ¿De mi emprendimiento o del cliente? Yo siempre digo que el enfoque que te va a traer resultados económicos y en el fondo la mayor satisfacción es poder ayudar a más personas. Sin duda. Entonces, si tú te enfocas en lo que es realmente importante para el cliente, no vas a hacer gastos innecesarios, no vas a
en el fondo, poner tu estructura económica de negocio más pesada de lo que se requiere. A veces a los clientes no les interesa que tengas un logo magnífico o una secretaria esperando y contestándote los correos, sino que lo que quieren es que les brindes un buen servicio. Y eso te lo va a permitir tu fondo de tranquilidad, porque no vas a estar pensando en las facturas que tienes que pagar. Claro. Y no tienes que incurrir quizás en grandes gastos. Quizás te sirve ir a un café y poder dar un servicio allí. Entonces, ahí empiezan a salir las ideas creativas, pero enfocadas no en cuánto voy a gastar o cómo me lo puedo ahorrar, sino que en qué le importa al cliente y cómo yo puedo optimizar mis gastos en base a eso que le importa al cliente y cómo yo puedo brindar el mejor servicio o entregar el mejor producto desde allí. Y después me preocupo de adornar, por ejemplo, la oficina o de hacer cosas que en el fondo son más secundarias. De hecho, el negocio va avanzando de mejor manera financieramente cuando primero nos ocupamos de lo importante y luego ya lo vamos arreglando en el camino. Así que a eso iba el equivócate barato, o sea, equivócate pronto y barato. No necesariamente te vas a equivocar, de hecho. De hecho, no necesariamente te vas a equivocar, eso es muy cierto. Qué increíble que volvemos a la raíz, ¿no? Volvemos a la mentalidad. Cuando las personas piensan en ahorro, piensan en por si pasa algo. Entonces, ya desde ahí estás ahorrando para buscar el conflicto, el problema, lo que no... No, porque este no es un ahorro de, mira, esto es para mi tranquilidad, o para mi viaje, o para mi negocio. Es un ahorro de porque uno nunca sabe. Y el uno nunca sabe es, yo diría, desde mi experiencia, que es la amenaza primaria de alguien que quiere emprender. Porque dices, no puedo gastar esa plata porque uno nunca sabe. No, imagínate, yo no me puedo meter con eso porque es que uno nunca sabe. Sí. Y pasamos la vida y después decimos cosas como, ay, yo estoy tan cansada de mi trabajo, pero es que no lo puedo dejar porque uno nunca sabe. Y desde allí no va. Pero hay otra cosa también bien interesante, que es, ok, yo puedo tener un fondo de tranquilidad, pero a mí eso no me da. O sea, yo no sé, quizás yo tengo que pagar demasiados servicios, porque por ahí va, ¿no? Comenzamos a tener las resistencias. Jamás voy a poder tener ese fondo de tranquilidad porque yo tengo que pagar muchos servicios, porque yo tengo demasiadas responsabilidades en casa, porque yo soy jefa de hogar, porque... Y ojo, no quiero con esto decir que las realidades que están viviendo cada uno de los emprendedores o de las personas que nos están escuchando hoy no son válidas, por el contrario, son muy válidas y cada uno tiene sus propios procesos. Pero ¿cómo le hacemos frente a él? No puedo porque realmente tengo demasiado que pagar en mi día a día. ¿Cómo maleamos eso? ¿Tú dices desde el punto de vista emprendedor? Desde el punto de vista emprendedor, pensando en yo quiero salir de esto. No siempre ser la asalariada o que si voy a ser una asalariada, de verdad yo siento que respiro. Lo voy a enfocar primero al punto de vista Al emprendedor y después maravilloso. En el caso emprendedor, yo creo que hoy en día estamos en una época donde emprender barato es muy fácil y posible. O sea, antiguamente quizás para poder tú tener un negocio necesitabas hacer publicidad en la televisión, que solamente se lo podían permitir ciertas marcas muy grandes. Hoy en día hacer publicidad online puede ser muy económico, incluso no hacer publicidad, también puedes tener sin publicidad un negocio corriendo. Sitios web se pueden hacer rápido y baratos. Abrir una cuenta en redes sociales es todo completamente gratuita. Entonces, creo que a pesar de que uno pueda tener algunas trabas o algunos inconvenientes financieros, no estamos en una época en que es restrictivo lanzar o como empezar un negocio. Ahora, después ya viene toda la energía que uno le pueda poner. Nosotros, de hecho, particularmente con Natalia, cuando empezamos con nuestro negocio, era un negocio, un side project, o sea, como en paralelo a nuestro negocio, o sea, nuestro sueldo principal, que eran los trabajos. Y ahí íbamos todas las tardes dedicándole 1, 2, 3 horitas al negocio y hasta que en un momento dijimos, ahora ya es momento de dar el salto. Y nosotros nos dimos un salto pequeñito, nos dimos un salto desde Sudamérica hasta Europa. Entonces fue un salto bien grande que conllevó también mucha carga financiera. Entonces, aquí es lo que quiero transmitir es que cuando uno empieza, no tiene que enfocarse tanto en los impedimentos monetarios, sino, como decíamos antes, en cómo me enamoro del problema para poder dar el servicio. Y créanme que sobre todo si es un negocio de servicios, es más fácil encontrar una persona y dejar a esa persona con una satisfacción muy alta
es súper fácil porque tú vas a volcar todo tu tiempo y energía en esa persona y esa persona luego va a empezar a recomendarte. Claro, de hecho me acabas de recordar justamente a Alegna, la que nos acaba de maquillar para este podcast, porque Ale, ella es maquilladora profesional y ella no tiene un estudio específico. Ella tiene en su casa un estudio maravilloso, si alguna clienta quiere ir hasta allá, pero también se traslada. Y yo pienso un poco en los costos de Ale, pensando también en quien quiere un rubro de cualquier servicio, pero tiene que tener el consultorio o el estudio o el auto para, ¿sabes? Y a veces son como trabas que nosotros mismos nos ponemos. Ale viene para acá con todo su maquillaje, nos pone más bellas de lo que ya somos, que quedamos lindísimas, ¿sabes? Se va tranquila a seguir haciendo lo suyo. Y tú te pones a pensar, ¿y cuánto cuesta eso realmente? La inversión en la materia prima y el poder trasladarte. Pero si yo digo, no, tengo que tener un estudio, tengo que tener 10 lámparas, tengo que además de eso tener un auto si me voy a trasladar, porque sin auto no me voy a mover. Pero también además de eso prefiero no moverme, que vengan para acá y entonces también voy a ponerle luces doradas desde ya el techo, porque yo... Y comienzas a ponerle tú mismo las trabas al emprendimiento. ¿Sabes que, no sé, te ha pasado, ¿no? Que has escuchado y visto gente... Sí, y he visto varios emprendimientos de ese estilo y yo creo que la idea es ir de a poquitito. Por ejemplo, en el caso de la maquilladora, quizás no necesita hacer un maquillaje completo, quizás se puede especializar primero en ojos, entonces sus gastos iniciales es solamente maquillaje para ojos, Sí, por ejemplo, cejas o pestañas, ¿no? Si nos por vamos a ejemplo. eso, a como a especificarnos en rubro, Y en luego áreas. agrandando su cartera de servicios o de productos. Y lo mismo pasa con infinidad de negocios. Entonces, por ejemplo, una panadería puede partir haciendo solo pan y luego ya empieza a hacer otro tipo de pastelitos y cosas del estilo. Entonces, se puede comenzar y que yo creo que nunca hay que poner al dinero como traba, sino que el dinero puede ser un obstáculo para poder escalar más rápido, pero no puede ser el obstáculo para crear el negocio. Me encanta. Y ahora estoy pensando no en Alegna, sino en mis otros dos aliados comerciales que además ya están grandísimos, que son mi ortodoncista, que tiene su consultorio, y también la estética Me Quiero. Entonces, la doctora Farailda y la estética Me Quiero son mujeres que decidieron emprender, pero que hoy por hoy ya tienen un lugar. Y a eso voy. Ya tengo el local. Ay, ay, ay. Y no puedo hacerlo sola, ya tengo un equipo. Pero por supuesto, si tengo el local, tengo el equipo, tengo que tener tecnología e implementación para lo que sea que esté haciendo. En el caso de la doctora Fara y en el caso de Me Quiero, todas las máquinas, no la cosa. Puede ser la panadería, ¿no? Como tú también lo decías. Y mi pregunta es, wow, ¿cómo entonces yo ahora divido y entiendo cuáles son mis costos? ¿Cuáles son mis verdaderas ganancias para mí como trabajadora? ¿Y cuál es la utilidad de mi empresa? Y aquí es donde uno siente que le hablan en chino. Pero yo sé que Natalia nos va a responder en español clarito y la vamos a entender porque tú tienes la habilidad de explicar esto hasta que sea entretenido y divertido. Así que ahí te dejo el micrófono. Vale, sí, para todas estas personas que se sientan analfabetas financieras, pero que en el fondo quieran hacer crecer su negocio, la verdad es que esto se lo vamos a poner súper en simple, porque al final es tener la capacidad con la cabeza de verte en ese momento en la práctica. Es decir, ¿cómo yo puedo saber mis costos? De partida tengo que saber qué voy a necesitar para brindar un buen servicio o otorgar un buen producto. Voy a necesitar embalaje, voy a necesitar, en el caso, una oficina, una recepción, etcétera. O a veces quizás al comienzo no, porque voy a brindar un servicio para poder generar un poco de capital para luego ir creciendo. Entonces, puedo mirar a mi negocio como ya completado o empezar a verlo por etapas. Pero gracias a esa imaginación de yo verme dando el servicio o proporcionando el producto, voy a empezar a ver cuáles serían mis costos. Empiezo a decir, mira, necesito esto, y luego voy y hago una búsqueda de mercado. ¿Cuánto necesitaría para esto? ¿Cuánto necesitaría para lo otro? Y así ya más o menos tengo un esbozo de presupuesto, pero no un esbozo de presupuesto de mi idea de algo, sino que también requiere una investigación para yo tener aterrizado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que luego hacen como esto de, por intuición, dice, a mí me tinca, como dicen acá, que me va a salir más o menos esto. Pero luego, cuando nos enfrentamos a la realidad, nos vienen las sorpresas, los denominados imprevistos. Y eso es porque no usamos esa imaginación, no nos pusimos en la piel de dar este servicio o dar este producto. Y aquí también es muy importante considerar los impuestos que yo voy a tener que pagar, porque también esa es otra sorpresa que se llevan las personas cuando
tienden a emprender. Dicen, ay, es que yo no esperaba también tener que pagarle al Estado una porción de lo que yo estoy ganando. Claro. Entonces, para no toparnos con esas sorpresas, es mejor contemplarlas desde el inicio. Y lo que tú dijiste también es muy importante, Odette, porque las personas también deberían contemplar desde el inicio un plan para pagarse. Quizás no desde el principio, pero al Ajá. menos decir, a partir de X momento yo me voy a pagar. ¿Y cuál sería ese momento? Ojalá lo antes posible, quizás no al principio y al principio, porque tú lo que quieres es, en el fondo, ayudar al proyecto y no drenarlo desde un inicio, pero sí no dejes pasar mucho tiempo antes de que eso suceda. Ahora, tú dirías, ¿cuál sería un sueldo estimado para mí? Eso va a depender de tu economía personal. Y es ahí donde estos dos mundos se unen. Porque una cosa es la economía de negocio que, como dije, hay que empezar a verla desde la práctica, cómo nosotros va a hacer nuestra estructura financiera y ponerle números a eso. Pero por otro lado también está mi economía personal, Claro. con qué voy a vivir. Y que no se mezclen estos números, porque muchas personas cuando emprenden creen que el dinero del negocio es de ellos. Y si bien es así, porque yo soy la persona que crea el negocio, cuando yo como que me excedo con, oye, el dinero del negocio es mío, lo que estoy haciendo es drenar al negocio y si el negocio no crece, mi economía personal tampoco va a crecer. Entonces ya solo no te comes la utilidad, sino que te comes también la inversión. Exacto. Llega un punto en el que ya no tienes negocio. Claro, y un negocio necesita dinero para crecer. Entonces, si nosotros realmente estamos comprometidos con que eso no solamente te dure un año, sino que te dure 5, 10, 15, y no solo eso, sino que además vaya creciendo para que tú luego tengas mayor bienestar, necesitas considerar esa inversión en el negocio y no drenarlo pensando que tu economía es la misma que la de tu emprendimiento. Maravilloso. Me ha encantado esto, chicos. Les quiero dar una mala noticia. Se acaba el tiempo, ya tenemos que despedirnos, pero antes de despedirnos, hay algo bien interesante que yo quiero decirles, que es, más que yo decirles, es como una petición que le estoy haciendo a mis invitados. Ujú. Yo quiero que cada uno en su momento mire la cámara, tenga un espacio de total y completa personalización y contacto con la persona que está del otro lado viendo este podcast y le dé un consejo que te salvó la vida, que te salvó el negocio, que te hizo sentido, que te ayudó a crecer. Eso que tú dices, yo quiero que cuando piensen en mí se lleven esto como legado. Empezamos por Nati. Nati, adelante. Vale. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que con el negocio uno puede llegar a un punto de quema de caja, es decir, como que se le acabó este fondo de tranquilidad, este presupuesto que uno tenía y que ahí es donde salen las mayores ideas? Yo te voy a compartir la idea que me salió a mí cuando llegamos a ese punto en el negocio. ¿Qué? Yo recordé una frase que había leído hace muchos años cuando yo era adolescente que decía, la felicidad precede al éxito y no al revés. Entonces yo dije, en este punto de tanto estrés, de hecho tú preguntaste, ¿qué hacemos cuando estamos de bajón? En ese punto de tanto estrés yo dije, no estoy siendo lo suficientemente feliz. ¿De qué me preocupé? De ser feliz. Y siendo feliz, independiente, o sea, tratando de como meterme en una burbuja y decirme, tengo que preocupar de mi felicidad para yo poder tener el éxito que busco con mi negocio y a partir de ahí conectar con los clientes y en el fondo dar el servicio, porque otra cosa que uno tiene que tener claro es que uno da un buen servicio. Entonces, Así es. con esa mezcla de cosas, cuando tú te preocupas de tu felicidad, créeme que todo empieza a fluir. Quitar las expectativas del necesito, sino que yo entrego desde lo feliz y lo pleno que soy. Es súper simple de decir, pero no es fácil de hacer. Pero de verdad es lo que a mí me funcionó. Qué genial. Me recuerdas una frase que siempre le digo a mis alumnos y a todas las personas que mentoreo, que es esta. Si trabajas por dinero, nunca vas a tener plata. Y la gente me mira raro, Nati. Me dice, ¿cómo me dices eso? Obviamente, si no trabajas por dinero. No. El que trabaja por dinero está tan preocupado de hacer plata que termina desgastándose y no hace plata. Ujú. Y es eso. Busca la felicidad. Eso me encantó. Gracias por compartir eso. Ahora viene Jaime. Señor Jaime, dígale a la gente el secreto de conexión que usted quiere que se quede en este podcast para todas las personas. Mira, dijiste de hecho la palabra con la que yo voy a utilizar, pero no voy a hacer algo, no voy a dejar quizá un legado tan profundo como Natalia, pero sí voy a contar una historia de algo que a mí me ayudó mucho en el momento que estábamos comenzando con el negocio, que de hecho yo podría decir que fue el punto de inflexión entre que el negocio pudo haber muerto y el negocio que tenemos hoy en día, que es grande y rentable. Mi consejo sería
que tengas o crees o participes de alguna comunidad. Por eso la palabra conexión, cuando la dijiste, dije, mira, Esa no sé es, cómo por ahí se- va, pero por por ahí. Telepatía. Exacto. ¿Por qué? Porque para nosotros, por ejemplo, en un momento, cuando salimos de Chile y llegamos a Europa, llegamos con la idea de que allá todo era más fácil a nivel computacional, a nivel de accesibilidad bancaria. Y el problema fue que cuando llegamos a Andorra, el sistema bancario es muy cerrado y no podíamos cobrar. Y ahí fue gracias a que participábamos de una mastermind. Una mastermind es un grupo de personas que en este caso ojalá sean emprendedores de tu mismo nivel, dígase como nivel de facturación, para que todos tengan más o menos la misma experiencia y las mismas problemáticas. Y ahí fue cuando, compartiendo con esta mastermind, alguien nos dice, ¿y por qué no prueban con tal cosa? Y eso, que nosotros no lo teníamos en mente, fue, claro, se nos abrió una puerta que luego es el camino que hemos transitado. Porque estuvimos en un momento a punto de decir que aquí no podemos cobrar. Y un negocio que no puede cobrar es un negocio que muere rápidamente. Entonces, yo creo que cuando uno está en el mundo emprendedor, que somos, a nivel de porcentaje, somos poquitos. Entonces, a veces cuesta encontrar gente afín, gente con quien compartir tus experiencias, tus logros, tus problemas. Es bueno pertenecer a una comunidad, a una mastermind, tener un mentor, tener alguien con quien tú puedas hablar de todo tu negocio y que te puedan dar ese feedback. A veces ese feedback va a ser, como te digo, desde un mentor, desde arriba hacia abajo, alguien que ya transitó el camino que tú quieres construir. Y otras veces son personas pares que dicen, oye, a mí también me pasó, pero mira, alguien me dijo tal cosa y solo ese dato, que quizás para la persona es muy insignificante, A ti te pasó. para nosotros fue un cambio total en el negocio. Qué maravilloso. Gracias por eso, porque mira, me conectas con dos frases que me gustan mucho. Una que siempre, que es mía, que digo, wow, esto para mí ha sido el descubrir la potencia que tiene la gente. Y es el hecho de vender es vivir y vivir es vender. Y por eso ambas se escriben con la misma B. Cuando yo entiendo que yo estoy siendo y me acerco al otro que es, ahí van a haber respuestas para mí. Y también me conectaste con una frase de John Maxwell, que ya lo he citado varias veces, pero es uno de mis mentores y voy a eso, ¿no? Es uno de mis mentores. Tú tienes que buscar mentores que estén arriba para que ellos te puedan elevar y te puedan ayudar a crecer. Y John Maxwell dice, haz networking como respirar. Qué impresionante el poder del networking. Qué impresionante el poder de la relación. Hoy estamos sentados aquí por eso. Sí. Nos conocimos haciendo clases, nos conocimos porque alguien me habló de ustedes y yo después, y ahora tengo el gustazo de tenerlos hoy aquí. Y yo creo que tiene mucho que ver con perderle el miedo a relacionarnos. Pero también, y aquí voy a ser quizás un poco, diría mi productor, nada política con mi comentario. Voy a hacer un comentario fuera de eso que a todo el mundo le agrada. Epa, no con todo el mundo. No con todo el mundo puedes hacer networking, no es en todos los eventos, no es con toda la gente, no es con el más fancy, es con lo que funcione para tu modelo de negocio y lo que tenga coherencia con el crecimiento que tú quieres obtener. Y va de allí. Dicho esto, quiero agradecerle primero a ustedes dos, a este par que antes de devolverse a Andorra vino al podcast a entregarnos toda esta sabiduría zen, diría yo, de la finanza. Decirles que para mí es un gusto. Qué bonito tenerles aquí, qué bonito hacer networking con ustedes y tener esta amistad tan coherente con lo que uno quiere para crecer en la vida. Así que gracias, Jaime, por venir. Un placer, gracias a ti por la invitación. Nati, gracias miles siempre. Muchas gracias a ti, Odette. Muchas gracias. Y a ti que me estás viendo, gracias por estar en este 6º episodio. Yo espero de verdad que esto haya sido de mucha utilidad para ti. No solamente eso, sino que te voy a dejar aquí el contacto de este par, por supuesto. Y también te pido que si tienes preguntas, que si hay un comentario que quieres hacer, que si hubo alguna duda que te quedó ahí, escríbelo. Escríbelo porque yo siempre voy a estar pendiente de darte feedback y si algo no lo sé, pues yo le pregunto a ellos y se los escribo también. Gracias por estar en Así lo creo podcast, en este espacio que es para que tú puedas crecer en liderazgo, ventas, marketing y sobre todas las cosas personalmente, porque de allí parte absolutamente todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.